Unidas o Carta de San Francisco. Y será la Carta de las Naciones Unidas en cuyo artículo 52 dice, bueno, necesitamos tener sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y ahí se crea el sistema europeo de manera inmediata, porque ¿quiénes fueron los más afectados por graves violaciones a los derechos humanos? Europa. Entonces Europa, al unísono, aprobó su sistema europeo, firmó y ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos todos, y creó también su Corte Europea de Derechos Humanos y su Comisión Europea de Derechos Humanos. Hace unos 5 o 10 años atrás, no más, se elimina la Comisión Europea de Derechos Humanos y hoy por hoy solo funciona el Tribunal Europeo, que tiene un juez único para casos de mera admisibilidad, una sala y una gran sala. La gran sala pues verá aquellos casos que podrían generar un cambio estructural en los países o un cambio de la legislación que impacte en el país respecto al cual se están pronunciando o que cambien el criterio jurisprudencial sostenido y reiterado del Tribunal Europeo. Con esto cierro esta historia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sistema africano de protección, como también les dije, surge con base al artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, y aquí tenemos dos órganos, un órgano cuasi jurisdiccional, que es la Comisión Africana, y un órgano jurisdiccional, la Corte Africana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el tratado fundamental aquí? La Carta Africana para los Pueblos, o más conocida como la Carta de Banjul. En todos estos tratados, Convenio Europeo, Carta de Banjul, ustedes van a encontrar el principio de derecho, igualdad y no discriminación. Pero en ninguno de ellos ustedes van a encontrar expresamente la categoría protegida género. No está. No hay. Ni en el Convenio Europeo ni en la Carta Africana para los Pueblos. Ahora sí, entramos a nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos. El sistema interamericano, como les dije, es un órgano de protección de derechos humanos. Pero a su vez tiene un órgano, un sistema político, y esto es la Organización de Estados Americanos, así como Naciones Unidas tiene un órgano político, que es la Organización de las Naciones Unidas. Me centro en el sistema interamericano, y aquí hablamos de dos órganos fundamentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les mencioné, tiene sede en Washington, está compuesto por 7 comisionados de distintas nacionalidades, elegidos por un periodo de 4 años aproximadamente, con posibilidad de reelección. Y esta comisión tiene una competencia cuasi jurisdiccional, porque es la primera puerta de ingreso al sistema interamericano. Cuando ustedes tengan casos de violación o graves violaciones a los derechos humanos, violencia de género, violencia contra las mujeres, se necesitará agotar todos los recursos de jurisdicción interna para recién plantear una petición ante el sistema interamericano. Más adelante les mostraré esa lámina expresamente de las competencias y los requisitos de admisibilidad. La Comisión Interamericana entonces también tiene una función de elaborar el informe de admisibilidad de las peticiones, el informe de fondo, de ser el caso, de recomendarle al Estado que adopte las modificaciones en casos de violación a los derechos humanos. A veces los Estados dicen, yo no estoy de acuerdo, yo no he generado esta violación. La Comisión procede entonces a consultarle a la víctima si desea que el caso se plantee ante la Corte Interamericana. De ser así, este informe de carácter privado entre víctimas y Estado y Comisión muta y se plantea una demanda ante la Corte, y luego continuamos el proceso ante la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana entramos en una etapa de presentar la demanda, y el Estado contesta la demanda, y en ese momento es la primera oportunidad procesal a nivel de la Corte para plantear excepciones preliminares. El proceso continúa, tenemos una etapa de audiencia y finalmente concluye con la sentencia que emite la Corte. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Que ustedes pueden utilizar, y de hecho vamos a ver más adelante cuando veamos un poco los estándares, que han habido informes de fondo que ha emitido la Comisión que han permitido construir, por ejemplo, la atribución de responsabilidad en la actuación de terceros particulares en casos de violencia familiar y sexual. Han sido casos contra Estados Unidos, por ejemplo, que dieron origen a esta doctrina que es conocida como la doctrina del riesgo previsible. Continuando, a nivel, entonces, otra función que tiene la Comisión Interamericana es el otorgamiento de medidas cautelares. Y es que hay casos en los cuales los peticionarios plantean, una vez que se han agotado todos los recursos de jurisdicción interna, plantean sus peticiones a nivel de la Comisión Interamericana, y esta petición tiene un orden de llegada, un plazo de tiempo natural para que la Comisión proceda a analizar la petición. Sin embargo, esto no significa que se deje en total desprotección a las víctimas, y es por eso que tiene otra competencia la Comisión, que es el otorgamiento de medidas
cautelares. Y estas medidas cautelares las otorga, con base al artículo 23 de su reglamento, en casos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Más adelante les enseñaré la lámina en la cual, en qué casos, en qué temas particularmente la Comisión otorga cautelares. Lógicamente, en una de ellas es en casos de violencia contra las mujeres, pero no en todos los supuestos. Tiene que cubrir estos tres prerequisitos: gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño. Casos en los cuales hay inmediatez de riesgo de afectación a los derechos de las mujeres, la Comisión puede otorgar cautelares. Además, tiene otra competencia muy importante, que es solicitar opiniones consultivas a la Corte, porque la Corte Interamericana es, con base al principio, seguramente lo han escuchado, de la competence, la Corte es dueña de su propia competencia y es el máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con esto termino esta parte de la Comisión y entro a hablar rápidamente de la Corte. La Corte está compuesta por 7 jueces, distinta nacionalidad, y además la Corte tiene la competencia jurisdiccional y consultiva. Jurisdiccional porque se encarga de administrar justicia internacional en materia de derechos humanos aplicando el Corpus Juris Interamericano. Y esta es la Convención Americana, la Convención Belén do Pará, el Protocolo de San Salvador, en la medida que el Estado haya firmado y ratificado estos tratados, porque si no, no tiene competencia para hacerlo. Todo esto, esta competencia de la Corte funciona en la medida que el Estado, de manera expresa, haya aceptado la competencia. Caso peruano, lo hemos hecho. ¿Hemos denunciado la competencia de la Corte? Sí, lo hicimos en el gobierno de Fujimori. Y luego retornamos con Valentín Paniagua. Sin embargo, aquellos casos de desaparición forzada contra mujeres, de repente, que se han producido antes de la denuncia, post denuncia del tratado, o sea, la Corte ya no tiene competencia, puede seguir entrando a analizar estos casos porque se entiende que es un delito continuado. En esos supuestos sí, pese a que ha habido la denuncia de la competencia de la Corte puede seguir teniendo competencia porque es un hecho ilícito internacional que empezó antes y que es continuado porque es una desaparición forzada. ¿Cuáles son los tratados fundamentales aquí? Como ustedes ven en el televisor, tienen principal instrumento normativo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es la Convención Americana la que nos plantea, primer aspecto, la obligación de respetar y garantizar derechos humanos, que permea todo el tratado. Esto significa que hay entonces una obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad ante la ley, de las cuales las mujeres hemos sido sujetos de discriminación históricamente. Hoy por hoy subsisten algunas normas neutrales, pero que en la práctica devienen en actos discriminatorios. Por ejemplo, poner requisitos neutrales para que hombres y mujeres postulen a las Fuerzas Armadas, sin embargo la única que puede quedar en gestación en el estado actual de la ciencia, ¿quién es? La mujer. Entonces ahí hay un impedimento que sí se modificó en el caso del proceso de postulación a la Policía Nacional del Perú. Ahora sí se ha modificado. Puede dar el examen académico y reservar el examen físico para luego del proceso que termine la gestación. En cambio en Fuerzas Armadas no ocurre eso. Pero vemos que es una norma redactada de manera neutral, pero que en la práctica no garantiza el derecho a la igualdad ante la ley. Hay otras prácticas que sí son flagrantemente vulneratorias. Por ejemplo, cuando revisamos el caso de María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala, histórico informe ante la Comisión Interamericana, se planteó un caso en el que un grupo de mujeres, como aquí en el Perú, plantea una petición ante la Comisión. Y le dice: Comisión, en el Estado de Guatemala, el Código Civil exigía, en ese momento, que la mujer casada tenga que solicitar permiso al esposo para poder trabajar. Y eso estaba planteado en el Código Civil. Históricamente nuestro Código Civil también en algún momento tuvo esa excepción. Es así que se plantea la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión lo que dice primero es: hay que identificar quiénes son las víctimas, no el grupo de mujeres, sino es una denominación en abstracto. Pero segundo, fundamental, ¿quién es la víctima? Y surge María Eugenia Morales de Sierra, una mujer que no necesitaba en la práctica pedir permiso, trabajaba sin ningún problema, pero ella figura como una víctima potencial. Y dice: el solo hecho de tener esta norma autoaplicativa, Código Civil, que restringe la posibilidad de trabajar,
a las mujeres casadas genera un acto de discriminación. Entonces se viola mi derecho de igualdad ante la ley. Entonces históricamente hemos tenido casos de esa naturaleza. Por eso es que la Convención Americana contempla tanto la obligación de respetar, pero también la obligación de garantía. Permea todo el tratado y lógicamente permea el artículo 24 de la Convención, que es el derecho a la igualdad y no discriminación. Pero además, la obligación de respeto y garantía es sin ninguna forma de discriminación. Y cuando veamos luego la Convención, vamos a ver que en el desarrollo enumera distintas categorías sospechosas de discriminación, pero no precisa género. Porque históricamente la Convención Americana, si ustedes ven aquí, se adopta en los trabajos preparatorios a la adopción de la Convención Americana en San José de Costa Rica en 1969. Y en 1969, créanme, el género no estaba tan en discusión como ahora. Pero no quiere decir que no sea una categoría protegida. Y ahí viene algo muy importante sobre las normas de interpretación. Porque los tratados en derechos humanos, a diferencia del derecho internacional público en general, en materia de derechos humanos son instrumentos vivos, que están en constante y permanente evolución, lo ha dicho la Corte en su reiterada jurisprudencia. Sin embargo, cuando entramos a analizar la Convención de Viena, y entramos a analizar las normas de interpretación en derecho internacional público, derecho de los tratados, ahí